Bueno, el Sintraendes surge a raíz de la expedición del gobierno de la Ley 142, donde le daba pie al sector privado de coger los servicios públicos. Entonces se vino una avalancha de los privados por captar las empresas de servicios públicos, se da más que todo en el valle y en este sector. Entonces, en ese sentido, como empresas públicas, como sindicato de base de empresas públicas, comenzamos a liderar la necesidad de hacer un sindicato a nivel nacional. Más o menos mirando lo que era Sintralecol, que manejaba a todos los trabajadores de las energías de Colombia. Y nosotros no queríamos separar la empresa de energía de aquí, pasarla a Sintralecol, porque entonces comenzamos a hacer la división nosotros mismos. Y en ese sentido comenzamos a mirar opciones y miramos de que por allá en el valle, en Yumbo, se había creado un sindicato que se llamaba Sintraendes, que está para cumplir 50 años, lo formó la patronal. La patronal hizo ese sindicato para hacerle el paso en Anchicayá al sindicato de Sintralecol. Ahí entonces miramos la posibilidad de revivir esa personería jurídica. Sí. Revivir esa personería jurídica y comenzamos a impulsar, y fue así como en el 94, impulsamos un foro de las empresas de servicios públicos, porque como empresas de servicios públicos que manejaban todo conjuntos, habían varias en el país, lo que era en Cali, EPM de Medellín, en la costa estaba Cartagena, aquí en Pereira, Manizales, Cartago, todas esas ciudades tenían las empresas públicas integradas y los trabajadores pertenecíamos a una sola empresa. Hicimos un foro al cual asistió EPM, los trabajadores de EDPM, asistieron los trabajadores de Cali, la gente de Acueducto de Bogotá, nos colaboró Sintralecol en esa primera etapa, empresas públicas de Cartago, los trabajadores de las empresas públicas de Cartago, lógico, nosotros Pereira, que comenzamos a liderar ese proceso, Manizales, y así surgió la idea en ese foro, que fue en el 94, de crear un gran sindicato de trabajadores de las empresas públicas. Se nos presentó la propuesta por parte de Ayerson López, un antiguo trabajador de Sintralecol, de que retomáramos esa personería que estaba en receso. La cogimos porque la verdad sobre hacer legislación sobre el sindicato de industria en este país no existía, prácticamente no existía nada. Y recogimos esa personería y comenzamos a activar. Muchos se quedaron de ese proceso. La gente de Sintra en Cali no cumplió, sí cumplió EPM de Medellín, los compañeros de todas estas empresas de por acá del Valle comenzaron a integrarse y a disolverse porque no existía la fusión. Teníamos que, era una cosa, un híbrido que había ahí, entonces nos fusionábamos a Sintraendes, entonces llegaba el debate del qué hacer con las estructuras, entonces eso presenta mucho problema. El caso aquí de Pereira, la gente decía qué vamos a hacer con el edificio. Yo les explicaba, eso pasa al nuevo sindicato. Muchos lo entendieron, otros no lo entendieron y eso frenó mucho el proceso. Carlos, hablemos un poco sobre, de pronto usted como presidente, algún momento que haya tenido de crisis en cuanto a los sindicatos que haya dicho no soy capaz, o que se hayan reunido todos los trabajadores y hayan dicho podemos hacerlo, alguna lucha fuerte que haya tenido con las patronales. Cuando comenzamos el proceso de fusión, encontré mucha oposición de los mismos compañeros de aquí de Pereira, porque no creían en el proceso.
yo lo miraba de una forma más ambiciosa. Mi pensamiento era que llegáramos a nivel nacional a presentar un pliego de peticiones unificado. Entonces se presentaron muchos líos y eso fue en casi todas las regiones, por el problema de los enseres, de los activos de sindicatos, que qué iba a pasar, se creaban especulaciones que nosotros nos los íbamos a robar. Entonces eso quedó una crisis y de verdad que le bajábamos la moral, porque los trabajadores o los directivos no entendían el proceso histórico que estábamos. Bueno, Carlos, ya para terminar, una anécdota que le vamos a contar a nivel nacional a todos nuestros afiliados y a demás directivos de las ciudades. ¿Por qué es tan importante pertenecer a la organización sindical? ¿Qué anécdota tiene? El mayor logro es haber agrupado a miles de trabajadores en Sintraendes. Yo creo que hoy son más de 10.000. Aspiraba a tener más y un poco de frustración porque Sintraendes no ha despegado como yo aspiraba, que fuera un sindicato dinámico, pliegos unificados, que no fuera cada seccional negociando su pliego y no negociando un pliego nacional, pero las condiciones sociales y políticas y económicas del país no nos han permitido ese avance y ahí no hemos quedado cortos y yo creo que esa es una de mis frustraciones porque la verdad que debíamos estar legislando a nombre de los trabajadores de empresas de servicios públicos, pero la voracidad del capital no lo ha permitido y esa es una de mis mayores frustraciones. Ya para terminar, un Carlos, por favor, está feliz 50 años. ¿Cómo? Felices 50 años Sintraendes, que nos diga. ¿Qué digo? Felices 50 años. Ah, sí, no, me siento muy orgulloso de haber impulsado este proceso y muy feliz de que Sintraendes esté cumpliendo 50 años. Sintraendes, subdirectiva Pereira, nació en el año 1957 como sindicato de base, en el que se agrupan los trabajadores de las empresas de servicios públicos domiciliarios, como la de aseo, acueducto y alcantarillado, telecomunicaciones y energía. Pero debido a la Ley 142 y 143 del año 1994, pasó a ser una organización sindical de industria, ante la debilidad de los sindicatos de base para hacer frente al fenómeno de la privatización. Desde dicha fecha, la organización sindical está conformada por 11 directivos, 6 secretarías y 8 delegados de comisiones de reclamos por cada empresa y cuenta con un total de 700 afiliados, empleados de las 4 empresas de los servicios públicos de Pereira, los que desde esa época luchan por defender los derechos de las clases obreras. Cabe destacar la ardua labor que realizan las 6 secretarías. Bueno, yo entré en el año 89 a empresas públicas. Cuando yo entré ya a la Junta Directiva en el año 94-95, se vino todo el proceso de privatización de las empresas estatales de servicios públicos esenciales en todo el país. Nosotros hicimos un paro en el año 87 porque la idea del alcalde en ese momento, que era Juan Manuel Arango Vélez, era despedir 500 trabajadores. Entonces nosotros como Junta, con la gente de aseo, que cuando esas eran secciones, no era empresas públicas, era sección de telefónica, sección de energía, sección de aseo, y con la gente del relleno sanitario, que cuando se quedaba en la Glorita, nosotros organizamos el paro, los trabajadores abordaron el paro. Nosotros a la 1 de la mañana, esto fue en el 97, nosotros paramos todas las empresas, llenamos la ciudad de basura, porque era empresas públicas, quedaba dividida en 5 empresas, quedaría dividida empresa de agua, empresa de energía, empresa de telefónica, empresa de multiservicios y empresa de aseo. La matriz principal para manejar supuestamente las 5 era la empresa de multiservicios. Nosotros hicimos el paro y ganamos. ¿Por qué ganamos? Porque nosotros no permitimos que la administración en ese momento despidiera entre trabajadores y empleados de las empresas públicas, que fueran 500 familias que se quedaran sin su bienestar. Ya a nosotros nos tocó tomarnos el Consejo de Pereira para lograr que el Consejo al menos ya habían aprobado la división de las empresas
y para que los trabajadores ingresaran a cada una de las nuevas empresas con todos los derechos adquiridos, nosotros logramos meter en el Consejo el Acuerdo 030. ¿Qué es el Acuerdo 030? Que ya en la división de las empresas, todos los trabajadores que veníamos de empresas públicas, los que quedábamos por empresas, entrábamos con todos los derechos adquiridos. Era buscar de que no se perdieran esos derechos que durante más de 50 años la organización como tal había defendido y había estructurado dentro de su organización. Nosotros ganamos ese conflicto. Ya con el Consejo, ya seguimos el proceso de ya reinsertar los trabajadores con todo ese derecho convencional. Nos tomamos la Procuraduría también, por eso ganamos. Y aquí hay una cosa que hay que resaltar, es que en esa época las bases de empresas públicas, hablo de los trabajadores, porque un dirigente o un sindicato sin bases no es nada. A nosotros lo que nos respaldó y lo que nos ayudó fueron esos trabajadores, unas bases consolidadas que en ese momento esos trabajadores estaban era por defender esos derechos que durante más de 40 años que teníamos en esa época, ellos habían estructurado durante la lucha de este sindicato de tantos años. Y también hay que resaltar que nosotros salimos de los muros del sindicato, nosotros hicimos alianzas con todas las organizaciones regionales, nacionales y municipales. Quiero felicitar a la organización sindical como tal, porque son 50 años de lucha. La organización toda la vida, con sus posiciones políticas y no políticas, ha defendido siempre los derechos de la clase trabajadora, de los hijos de los trabajadores y de los derechos del pueblo. Años de lucha y de sacrificios, y como resultado la construcción de la sede principal o sede administrativa, la que en la actualidad cuenta para sus afiliados con un gimnasio en el primer piso. En la segunda planta funciona el consultorio médico, guiado por la Secretaría de Salud. En el mismo piso, la sala de informática, donde los trabajadores de las empresas de servicios públicos se capacitan en sistemas y medios audiovisuales. Además, la Secretaría de Prensa y Propaganda realiza el trabajo de edición del programa Enfoque Semanal y la redacción de la revista Antena Sindical, la cual periódicamente se entrega a sus afiliados con las últimas noticias de lo que acontece en las empresas públicas. Bueno, yo entré a la empresa en el año 76. Me tocó el paro del 77. Y aunque la UTRAR, que era la confederación, la federación y la confederación, la UTC, quienes dirigían el sindicato y estaban comprometidos con el paro como central, ellos no coordinaron la participación nuestra en el paro. Total, la empresa a los empleados de ese entonces nos dio el día libre. Eso recuerdo del paro del 77. Me tocó también cuando se derrumbó el canal de conducción de agua para la planta Libaré, para la planta, de Dos Quebradas, la planta de energía de Dos Quebradas, que eso fue gravísimo, ¿no? Lo del barrio El Triunfo. Igual también me tocó el paro, el terremoto del 79. Me tocó, cuando el sindicato dio el paso a Sintraendes, porque se promovía una ley que iba a extinguir las empresas públicas de Pereira, y se creó Sintraendes Nacional. Yo entré a ser parte del sindicato y fui elegido en la junta directiva. Eso fue una lucha fuerte que nos permitió pasar a las nuevas empresas sin interrupción del contrato y con los derechos adquiridos. A partir de ahí, siendo directivo, pues impulsé lo que fue la educación, la conexión entre empleados y obreros. Fui directivo nacional de Sintraendes. Cosas importantes que decir, como que en la oficina, que era un staff gerencial, cada que entraba un empleado nuevo le decían los subgerentes: no se junten con Santibáñez porque él es mala influencia, él es izquierdista. Después, cuando entrábamos en confianza con ellos, me contaban eso. En el año 92 fui advertido por parte de uno de mis jefes que
me estaban estudiando la posibilidad de despedirme a raíz de que yo, sin ser trabajador afiliado al sindicato, pues siempre me metía en las demandas, me metía en las polémicas y venía al sindicato a reunirme con los directivos de ese entonces. Igual participaba en las marchas porque pues por fortuna adquirí conciencia de clase. Y iba a ser despedido. No me despidieron, me lo revelaron así porque temían que el sindicato me fuera a apoyar. Igual, cuando cumplí los 20 años y pude ser de la directiva sindical, siempre me comporté como un directivo más, que conste que trabajé más que cuando trabajaba en la empresa, y hasta en el 2014 que salí pensionado. Esa es mi historia. De Sintraendes recuerdo lo mejor porque fue producto de mi pensión fue producto de la resistencia y del apoyo solidario de mis compañeros. O sea, al sindicato le debo mi permanencia. Cabaña El Cedral, ubicada en el corregimiento de La Florida, vía a la laguna del Otún, donde se realizan capacitaciones sindicales y talleres en la defensa de la naturaleza y la protección de la cuenca del río Otún. En el cuarto piso se encuentra el auditorio, cerca de 120 sillas, para realizar actividades como escuela sindical por parte de la Secretaría de Educación, además de los talleres de la Secretaría de la Mujer, donde realizan manualidades y todo tipo de actividades que enriquecen los conocimientos de la mujer sindicalista. Otras actividades que realizan las secretarías, como la de Derechos Humanos e Intersindical, las que arduamente trabajan con sindicatos hermanos y con la comunidad en general, procurando el bienestar y solidaridad, además el respeto por las actividades sindicales y mostrando a la comunidad que el sindicato es la única herramienta para defender los derechos laborales en la ciudad. Sede recreacional La Siria, ubicada en el sector de Combia, sitio de esparcimiento y deporte para los trabajadores y sus familias, a cargo de la Secretaría de Educación, la cual, con un grupo de trabajo llamado JUN Deportes, se encargan de actividades recreativas y deportivas que generen unión entre sus visitantes. La sede recreacional cuenta con zonas deportivas de camping y con una cabaña que puede albergar 40 personas cómodamente. Por lo tanto, fueron unos logros grandes, sin mencionar pues que en ese tiempo también negociamos 5 convenciones colectivas de trabajo con grandes resultados, donde pudimos a través de ellas sacar recursos, mejorar los derechos de los trabajadores, vincular trabajadores que estaban por contrato, con contrato ya formal directamente con la empresa, y logramos también una partida considerable, y ahí fue donde remodelamos la sede sindical, la sede social de La Siria y la sede del Cedral. Creo que en lo político logramos mucho porque dejamos unas bases fortalecidas, donde a diario hacíamos los mítines, donde a diario nos reuníamos con los trabajadores y las trabajadoras en todos los frentes de trabajo, así nos estuviesen respetando la convención colectiva de trabajo, pero es importante que las bases mantengan calientes, mantengan activas, y por lo tanto la idea era que día tras día nuestras bases tenían que ser alimentadas, no solo en defensa de la convención colectiva de trabajo, sino también en defensa de todas las peleas y la participación en todos los conflictos que había en los sindicatos y en todas las organizaciones sociales, sean campesinas, sean indígenas, sean estudiantiles. Por lo tanto, las bases quedaron muy activas para seguir en esta lucha como Sintraendes. ¡Que viva Sintraendes! Bueno, finalmente, felices 50 años de Sintraendes. Esta lucha que hemos dado a través de estos 50 años de historia ha sido reconocida a nivel de todo el país, y seguiremos dando la lucha. ¡Viva Sintraendes! ¡Viva, viva, viva! Bueno, la historia de la organización sindical en Pereira data desde el año 1957, ¿cierto? La constitución del sindicato, un sindicato de base,
de las empresas de servicios públicos en Pereira, una historia de lucha y movilización, y donde se concretó posteriormente la llegada del Sindicato de Industrias Intraendes. Saludamos, ¿cierto?, la lucha y reivindicaciones del sindicato en Pereira, saludamos su historia de lucha y reivindicaciones y lógicamente el pertenecer ya a Sintraendes, y felicitar a nuestro sindicato a nivel nacional y a todas y cada una de sus directivas en su historia de lucha, y sobre todo a Pereira como gran gestor de la existencia de Sintraendes y ese gran gestor de reivindicación y de lucha que permite que el sindicalismo clasista permanezca y perdure. Feliz cumpleaños Sintraendes, feliz cumpleaños compañeros y compañeras, un saludo fraternal desde Pereira para todos y todas. Han sido luchas incansables por parte de trabajadores y directivos sindicales que a lo largo de la historia han logrado beneficios para las clases obreras, sedes y beneficios que han sido logros obtenidos en las convenciones colectivas, gracias a los años de lucha de directivos y trabajadores de Sintraendes, Subdirectiva Pereira.